Aquí comienza En la Voz del Derecho, una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADI. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de esta red social de La Voz del Derecho en un programa más de Hablemos de Derecho Electoral. Soy Fabio Sepúlveda Betancourt, secretario general del Colegio de Abogados en Derecho Electoral, y hoy traemos un tema también, como todos nuestros temas, que son de mucha actualidad, de mucha vigencia dentro del contexto jurídico y político del país, el tema que tiene que ver cómo las inhabilidades electorales derivadas de la contratación estatal. Y para este tema hemos traído al doctor César Alejandro Cano Mendoza, quien es especialista en Derecho Electoral, maestría en Derecho Administrativo, docente en Derecho Constitucional y Electoral, y quien tiene pues todo el conocimiento para este tema. Cordial saludo, doctor César. Doctor Fabio, y a toda la audiencia un saludo y honrado de estar aquí compartiendo con todos esta noche este tema. Sí, para entrar en materia, doctor, es un tema, como lo dijimos, está en boga porque son muchas las pérdidas de investidura o las nulidades electorales que se han dado con relación a estas inhabilidades en la celebración indebida de contratos. Cuéntenos usted un poco de qué se trata esta inhabilidad. Pues bueno, si les parece a todos, digamos, hagamos una aproximación desde lo conceptual y también desde lo jurisprudencial, que el Consejo de Estado, que es el tribunal de lo contencioso administrativo, como la máxima instancia judicial en materia electoral, constitucionalmente así está diseñado. Entonces vale la pena nosotros que nos aproximemos a hablar específicamente de la inhabilidad que se deriva por la celebración de contratos, teniendo claro qué es propiamente una inhabilidad, digamos cuáles han sido las características que durante los últimos años, bueno, y realmente durante toda la historia, el Consejo de Estado ha dicho cómo deben aplicarse, cómo deben interpretarse, cuáles son los fines que persiguen las inhabilidades, porque si hay algo que no podemos olvidar para todo este tema de alegar inhabilidades en contra de alguien y luego probar su posible configuración para luego determinar una posible inhabilidad y luego las consecuencias jurídicas que eso significa, vale la pena que tengamos muy claro de qué se trata eso de la inhabilidad. Pues es poco más o menos dicho en términos jurídicos sencillos, es la imposibilidad o unas circunstancias jurídicas que imposibilitan a una persona a un cargo público o a una actividad específica en concreto. Y tenemos, por supuesto, inhabilidades de tipo general, de rango constitucional. No solo hay inhabilidades para el acceso a los cargos públicos de elección popular, también hay inhabilidades para tener cualquier tipo de relación jurídica con el Estado. Y esas inhabilidades las establece la Constitución en el artículo 122, que nos dice que quienes cumplan con alguna de esas circunstancias allí previstas no podrán tener vínculo jurídico con el Estado, mucho menos podrán someterse a un proceso de elección popular. Entonces, para
todos los cargos de elección popular o no, existen inhabilidades propias, particulares y generales. Las generales, como lo he dicho, las que nos habla la Constitución. Luego, cada uno de los cargos tiene unas inhabilidades específicas que responden a la lógica y al propósito del empleo. Sí, al propósito de la entidad, también el propósito misional del empleo propiamente dicho. Entonces, entendiendo esas como las inhabilidades, ¿cuáles han sido el propósito de que exista esta limitación? Porque en otras palabras, las inhabilidades no dejan de ser limitaciones a un derecho fundamental. ¿A cuál derecho fundamental? El derecho fundamental del que nos habla el artículo 40 de la Constitución, que no solamente es elegir y ser elegido, sino participar democráticamente de los principios de los principios democráticos y de participación y pluralista de los que también nos habla la Constitución. Luego tenemos que el Estado colombiano, de manera genérica, establece como uno de sus principios fundantes y edificantes de toda su estructura orgánica el principio democrático. Luego la Constitución misma nos señala en el artículo 40 que podemos participar de distintas formas de las decisiones del Estado. Pero ese, como muchos otros derechos, el derecho político, el derecho que se deriva de la relación jurídica, política y anímica entre un Estado y un particular, no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Y producto de esa relatividad, pues, es susceptible de que se establezcan límites al ejercicio de ese derecho. No es un derecho, por ejemplo, como el derecho a la vida, que debe ser respetado sin ninguna otra consideración. Este es un derecho, el derecho político, que se puede ejercer o que se podrá ejercer en el ordenamiento jurídico colombiano siempre que se cumplan con las normas que regulan su acceso y con las normas que regulan su participación. Entonces, una de las primeras cosas que hay que revisar cuando una persona en ejercicio de su derecho político tenga la intención de participar democráticamente de una elección es mirar si las circunstancias que rodean su presente y su pasado le permiten estar habilitado, primero que todo, cumplir con los requisitos que la Constitución o la ley establezcan para el cargo correspondiente. Luego, verificar que no cumpla con ninguna de las circunstancias prohibidas, dichas estas como inhabilidades específicas para el cargo que se pretenda aspirar. Y luego de hacer esa verificación, pues, entrar a revisar pues, otro tema que obedece más a una naturaleza más política, pero en principio hacer un examen de habilidad, un examen de aptitud frente a la posibilidad de ser no solo elegido, también es susceptible de esta verificación cuando se trata de ser nombrado o designado. Pero bueno, vamos a concentrarnos solo en aquellas inhabilidades de tipo electoral que se deriven de la suscripción doctor, de contratos. Sí, señor. César, como usted lo ha dicho, pues indudablemente nuestro marco normativo superior, la Constitución, establece siempre las inhabilidades y siempre que se restringe algún derecho de tipo constitucional, pues esto genera polémicas y genera algunos descontentos y desacuerdos desde el punto de vista jurídico. En lo que tiene que ver con materia electoral, que es lo que nos atañe a nosotros en este programa, entonces, hablemos de esas inhabilidades en materia electoral. Ya usted hizo una contextualización bien amplia de todos esos derechos derivados desde la Constitución y desde la ley, pero ahora llevémoslo a la parte electoral. Cuéntenos de esas, ¿qué persiguen esas inhabilidades en el campo electoral? Bien, digamos que partiendo de la teoría de que somos un Estado social de derecho y que en las decisiones debemos por lo menos haber tenido la posibilidad de participar de las decisiones del Estado, todos aquellos quienes tenemos vínculo con él, pues se deriva el que hemos el que hemos llamado el derecho político, y luego las inhabilidades como un límite constitucional y legal para el ejercicio. ¿Cuáles son los propósitos o por qué la Constitución, el constituyente y el legislador fija restricciones, fija circunstancias que inhabiliten a las personas a la participación democrática? Pues buscando dos cosas en específico.
Uno, que quien pretenda postularse a esos cargos de elección popular para luego tomar decisiones en últimas que tengan que ver y que guarden relación con el futuro legal o con el futuro de la administración municipal o departamental o nacional del Estado, sean personas que la rodeen circunstancias o cualidades propias de una persona apta. Se busca que frente a esas personas no se tenga ningún reproche jurídico, que en su pasado no exista alguna tacha por parte del Estado. Me refiero a sanciones disciplinarias, sanciones penales, sanciones fiscales, sanciones en el ejercicio de su profesión. Lo que se pretende con establecer las inhabilidades, una de ellas es buscar la idoneidad frente a quien se pretende postular a cargos de elección popular, que no exista ningún reproche frente a su actuar en el pasado y que lo rodeen circunstancias o cualidades pues que le permitan al Estado y a todas las personas aquellas a quienes pretende representar tener por lo menos una garantía o sí, unas circunstancias previas frente a su actuar. Y otro de los fines grandes que persiguen las inhabilidades expresadas como límites a un derecho constitucional es buscar que la competencia por el acceso al poder se dé en circunstancias de igualdad para todos quienes que se pretendan, que las relaciones o los vínculos en el pasado reciente de alguno de los candidatos no sea una circunstancia que le permita tomar ventaja frente a sus adversarios políticos al cargo. Esos son los dos fines que pretenden las inhabilidades. Uno, buscar que las personas que se pretenden elegir en el marco de una democracia estén rodeadas de cualidades y de circunstancias positivas y que frente a ellos no exista algún reproche jurídico. Y la segunda de ellas es que todos aquellos que se presenten, que reúnan todas estas cualidades y estos requisitos, pues no tengan producto de sus relaciones en su pasado o de alguno de sus familiares alguna posibilidad de ventaja frente a sus demás compañeros en el proceso democrático. Pues entonces, claro, en el marco de esos dos fines podemos decir que hablamos de unas inhabilidades subjetivas, aquellas que se derivan del comportamiento y de la situación particular de cada uno de los ciudadanos que pretendan ser candidatos, y otras objetivas que lo que persiguen es la igualdad en el marco del proceso democrático. A las objetivas, entonces, podemos decir que son aquellas que pretenden, la nuestra, por ejemplo, la que vamos a estudiar hoy, que es una inhabilidad que se deriva de la suscripción de la celebración de un contrato, es por su naturaleza y por su fin una inhabilidad objetiva, porque lo que pretende es que ninguno de los candidatos a un cargo de elección popular, producto de sus relaciones jurídicas en su pasado reciente, tenga ventaja frente a sus compañeros de proceso. Creo que ha sido importante esa definición que usted ha dado con respecto a esos fines que persiguen las inhabilidades, y yo creo que ahí en ese sentido se puede establecer con claridad pues qué es lo que, a pesar de que se está restringiendo un derecho, también se le está garantizando ese derecho a muchos electores de tener la certeza de que la persona que van a elegir o por quién van a votar, pues no cumple esos dos fines de las normas, que es bien importante. Entonces ahí en esa, digámoslo, compensación de derechos constitucionales que tenemos. Pero me hablemos del permite marco normativo. añadir algo. Adicionalmente a esto, digamos, también uno de los fines pues no expresados o el espíritu o la razón de ser de esta fijación de estos límites es también que se genere confianza entre los electores, quienes participan del proceso, y el Estado y sus instituciones, que en última son quienes se encargan de administrar el proceso y luego de tomar decisiones objetivas, teniendo como certeza un marco jurídico previo a la ocurrencia de los hechos para que luego se pueda
eh, entrar objetivamente a determinar si hay una circunstancia que inhabilita o no al candidato. Es muy clave la confianza que se tenga de la ciudadanía frente al sistema político y frente al sistema democrático, que por supuesto incluye las decisiones que se den en justicia electoral. En ese tema que usted acaba de tocar, lo que tiene que ver con el marco jurídico y las características de estas inhabilidades, ¿hay algún pronunciamiento, alguna sentencia que nos pueda citar donde se haya tratado este tema de manera profunda y donde podamos decir que puede existir como un precedente jurisprudencial? Sí, recientemente el Consejo de Estado, en sentencia 369 del 2023, digamos, se refirió o hizo un análisis, la menciono porque es una jurisprudencia reciente que nos hace un análisis hace un estudio jurídico de los elementos a tener en cuenta para valorar y para determinar si se configura o no una inhabilidad por celebración de contrato. Y entonces se trata del caso de la congresista Liliana Vitar. Ella fue elegida por el Partido Conservador la elección pasada en el Senado de la República y su elección fue demandada ante el Consejo de Estado alegando la inhabilidad tercera prevista en el artículo, en la numeral tercero, prevista en el artículo 179 constitucional, que hace mención de que aquellas personas que hubieran celebrado contrato o adelantado gestión de negocios 6 meses antes de la elección de Senado de la República, pues se encontrarán inhabilitadas para el cargo de congresista. Y pues digamos, el estudio o el estudio que hace, el estudio de caso que hace el Consejo de Estado frente a esto es mirar la configuración de los tres elementos constitutivos de la inhabilidad. El primero de ellos es el elemento temporal. En este caso, pues, es taxativo, lo dice el numeral tercero del 179 superior. Son 6 meses previos a la fecha de la elección. Luego tenemos un elemento territorial, pero como estamos hablando de Senado de la República, pues hablamos de una circunscripción nacional, luego el efecto de la inhabilidad en este caso es nacional y luego de un elemento modal o de un elemento funcional que es la subscripción o la celebración o el perfeccionamiento de un negocio jurídico con el Estado. Pues que tenemos aquí que si bien la señora, hoy senadora Liliana Vitar había celebrado un contrato, la celebración, que es el verbo, digamos que allí se expresa constitucionalmente, había sido por fuera de los 6 meses de los que habla la Constitución. Por lo tanto, la ejecución, bueno, el Consejo de Estado pues hace naturalmente la distinción entre los efectos jurídicos y a lo que se refiere la celebración del contrato, luego la ejecución, e incluso también hace mención de otras jurisprudencias del Consejo de Estado de la que recuerda que incluso la prórroga del contrato no podría entenderse como celebración, luego no podría configurar la inhabilidad. Por una razón, aquí lo que se pretende, y recordemos que uno de los principios para interpretar y para aplicar las normas electorales, que eso a lo largo de la historia y en su jurisprudencia el Consejo de Estado ha sido muy reiterativo con eso, es que debe aplicar el principio de favorabilidad, de que la interpretación de las inhabilidades debe ser favorable, de que las inhabilidades son taxativas, que su interpretación debe, repito, ser favorable a los intereses de la persona, porque la regla general para la interpretación de las normas electorales es la elegibilidad y la inelegibilidad será entonces la excepción. Luego, si la norma constitucional está expresada como el hecho inhabilitante es la celebración del contrato, siempre que ésta no haya sido dentro del término inhabilitante, no importa si luego su ejecución o si su terminación anticipada se dio dentro sí de los 6 meses inhabilitantes eh, antes de la elección de Senado. Doctor, ahí hay un término que sería importante hacer claridad.
Entendamos, pues, para los que pronto no manejan el derecho electoral, hablamos de 6 meses antes de la elección y también hay una inhabilidad antes de la inscripción. ¿Usted nos puede ampliar la información con relación al tiempo de inscripción y al tiempo de elección? Sí, sí, exacto, es muy interesante y hay otro momento también que es muy importante. Uno de ellos es la inscripción y ya veremos en qué casos concretamente hay, o sí, los términos de inhabilidad se cuentan a partir de la inscripción. También otro momento muy importante que es el momento de la elección y hay otro momento también importante que es el momento de la posesión, porque se da mucho y ocurre mucho que ahora sí podemos más adelante poner un ejemplo sobre eso, que muchos congresistas que recién se eligen en el Congreso, luego tienen una aspiración, por ejemplo, a ser alcaldes o a ser gobernadores, ellos una incompatibilidad del cargo de congresistas les impide el ejercicio de su eventual cargo como gobernadores o alcaldes, pero les impide el ejercicio y recordemos que el ejercicio de gobernadores o alcaldes comienza una vez son elegidos el 1 de enero siguiente. Luego ellos tienen esa incompatibilidad para algunos casos, esa incompatibilidad que se convierte en últimas en una inhabilidad para el ejercicio, pero no para la elección y mucho menos tampoco para la inscripción. Cuando se cuentan, en un caso, por ejemplo, que se cuenten no del término de la elección, sino de la inscripción, es para la doble militancia. Entonces, el artículo segundo de la ley 1475 nos habla de que la doble militancia es una prohibición que tienen los militantes de partidos y movimientos políticos, los candidatos de partidos y movimientos políticos y los elegidos de partidos y movimientos políticos. Entonces, esa inhabilidad de doble militancia, ¿en qué caso se configura? Para los elegidos que se encuentren elegidos por un partido político A y quieran para la próxima elección al mismo cargo, o bueno, para la próxima elección, sí, presentarse a otro cargo o al mismo cargo, pero por una agrupación política distinta, deberá renunciar 12 meses antes del primer día de las inscripciones de la siguiente, no, de la elección en la que quiera participar. Es decir, si un concejal de Barranquilla, pensémoslo así, del Partido Conservador, eh, para las próximas elecciones de Consejo de Barranquilla quiere hacerlo, pero por un partido distinto, él deberá entonces renunciar a su agrupación política inicial, es decir, al Partido Conservador, 12 meses antes del primer día de las inscripciones. De lo contrario, no podría hacerlo, solo podría volver a aspirar por el Partido Conservador. Pero una persona que no tenga ningún tipo de vínculo con ningún otro partido y que quiera aspirar al Consejo de Barranquilla por primera vez, pues no tendrá que hacer este cálculo porque no ostenta y no ostenta ninguna credencial, no ostenta ninguna militancia hasta el momento en algún partido político y luego tendrá que someterse solamente a las inhabilidades previstas en la ley 617, que es para el cargo de concejales, por supuesto, también a las del 122 constitucional. Pero entonces el elegido por otro partido político deberá renunciar 12 meses antes del primer día de las inscripciones y adicionalmente también someterse a las normas o a las inhabilidades de la 617, pues que se supone ya ha superado, como quiera que ostente el cargo de concejal actual. Y pues bueno, lo que ocurre también es que, lo que mencionaba al principio para aclarar el tema de la posesión, que algunos congresistas cuando renuncian, el artículo 181 prevé que aquellos congresistas no, las incompatibilidades los acompañarán durante su periodo constitucional y aquellos que renuncien las acompañarán durante un año más si falta menos de 12 meses para el término del periodo constitucional. Luego esas personas no tendrían ningún problema para inscribirse, tampoco por ningún problema para elegirse, pero sí para posesionarse. Por esa razón se sugiere y se recomienda renunciar 12 meses antes de su eventual posesión en el nuevo cargo al que pretendan ser elegidos. Yo creo que aquí hay algo que quedó un poco ahí en el tintero, en el sentido
del tiempo que usted manifestaba de la celebración del contrato 6 meses antes de la elección. Usted nos manifestaba que la prórroga no se entendía como celebración del contrato. Yo quiero que hagamos un poco más de claridad frente a ese término y a ese concepto de suscripción del contrato y prórroga del mismo si entra dentro de la misma inhabilidad. Pues, bueno, ya esto más que, digamos, normas de derecho electoral, hay que remitirnos a normas, pues, propias de la ley 80 y restricciones de la ley 80 o del marco jurídico de la contratación. Pues la celebración, la celebración del contrato es cuando, pues, se entiende el perfeccionamiento por las dos partes el perfeccionamiento jurídico del contrato. Pero recordemos que se entiende una prórroga, es una ampliación en dinero y en tiempo, pero no se transforma el objeto. Y recordemos que el mismo marco jurídico de contratación pública en Colombia nos impone un límite para los contratos. Los contratos no podrán ser prorrogados por un valor superior al 50% del valor inicial pactado. Entonces, hay unos límites en tiempo y en dinero, pero los contratos pueden ser, si las partes así lo acuerdan, prorrogados en tiempo y en dinero. Lo que no puede haber es una modificación del objeto del contrato, porque estaríamos frente a la suscripción de un contrato distinto, pero siempre que el plazo del contrato y en algunos casos previo cumplimiento claro de algunas condiciones, también del valor del contrato, esas modificaciones no se entienden como la suscripción de un nuevo contrato. Y al no entenderse así, pues entonces no podrían configurar la inhabilidad, que sí se deriva de la celebración. Esa es solo la celebración inicial. Interesante apreciación la que usted nos ha dado, doctor César. Yo creo que hay claridad suficiente con relación a esas características de las inhabilidades electorales producto de los contratos. Para terminar, ¿hay algo que usted considere que sea importante para cerrar el tema de la inhabilidad derivada de los contratos? Bueno, sí, recordar que una de las cosas que caracteriza el derecho electoral es que no es propiamente un derecho codificado, es un derecho disperso en muchas normas jurídicas. Y otra de las características también del derecho electoral y particularmente de la interpretación de las inhabilidades es que estas son taxativas y que tienen una serie de principios que orientan su interpretación conforme al fin que el legislador o el constituyente se impuso. Entonces, hay que mirar que los términos, por ejemplo, para la inhabilidad de la suscripción del contrato para el cargo de concejal y de alcalde es de 1 año, de congresista es de 6 meses. Las personas que quieran saber o que estén interesadas en saber si frente a ellos hay una inhabilidad, tenga en cuenta que cada uno de los cargos, si usted, por ejemplo, va a aspirar al Congreso, tiene que concentrarse única y exclusivamente en las que le dice la Constitución. Pero si por el contrario quiere aspirar a otro cargo, concéntrese en los términos específicos y, por supuesto, en las inhabilidades generales del 122. La celebración del contrato, pues, debe darse por fuera del término inhabilitante. Si se da por fuera del término inhabilitante, no podría configurarse la inhabilidad. Pero la prórroga en tiempo o en dinero del contrato inicial, lo que se le conoce como prórroga del contrato, no configura propiamente, si no se modifica el objeto, una inhabilidad. Tampoco la ejecución del contrato. Un contrato puede ser ejecutado, puede ser terminado o puede ser finalizado anticipadamente en el marco del término inhabilitante. Es decir, dentro de los 6 meses anteriores se puede ejecutar, lo que no se puede celebrar. Se puede prorrogar incluso, lo que, repito, no se puede es celebrar un contrato o modificar el objeto del contrato, que eso se entiende como un nuevo contrato. Son de pronto cosas a tener en cuenta para interpretar. Y también el elemento territorial. Usted podría celebrar dentro del término inhabilitante un contrato con el distrito de Bogotá si usted está o tiene intereses políticos en otro departamento, fuera de la circunscripción electoral o fuera
sí, el territorio. Es mirar todos los elementos, el cumplimiento. Hay que recordar que para que se cumpla una inhabilidad deben configurarse todos sus elementos, deben concurrir. Si no se configura de ellos, pues podríamos decir que no estamos frente a la inhabilidad. Gracias, doctor César, por esa importante apreciación que usted nos da sobre esos elementos que constituyen las inhabilidades producto de un contrato con una entidad pública para participar en una elección. Creo que se convierte en una herramienta indispensable para todas las personas que son inquietos por el derecho electoral, todos los que tienen de alguna forma un vínculo directo con las autoridades electorales o quien desde litigio también necesitan este tipo de elementos y de certeza al momento de ejercer la profesión. Agradecerle a usted, doctor, por esta importante charla que nos ha dado el día de hoy. Invitarlos a todos para que nos vean, nos comenten y nos sigan en nuestras redes sociales como Colabo Electoral a través de las redes sociales de Facebook, X, LinkedIn y próximamente también en Instagram. Igualmente a través de La Voz del Derecho en todas las redes sociales como La Voz del Derecho. Agradecerle a nuestro productor máster Luis Daza por toda la colaboración en el desarrollo de este programa. Doctor César, muchas gracias a usted por su participación. Con muchísimo gusto a todos los asistentes, a todos los organizadores, al colegio. Muchas gracias por la oportunidad, por tenerme en cuenta para la charla. Muy complacido siempre que me inviten y estaré. Gracias. Claro que sí, así lo haremos. A ustedes, hasta aquí llegamos en otra emisión más de este programa, Hablemos de Derecho Electoral. Aquí termina en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facd22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.